Bendiciones, mis amados hermanos de Sueño de Dios. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, pero cuanto más grande y más hermoso es compartirlo con ustedes, hermanos que les amo en el amor del Señor, y los bendigo con toda bendición. Quiero compartirles con ustedes este día un texto en la palabra del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 en adelante. El Señor viene relatando parábolas y viene enseñando a los suyos y viene con los discípulos en este texto de la palabra del Señor. Más allá de haberle enseñado con parábolas, ahora el Señor se dedica a enseñarles a través de la experiencia. Esta gente que andaba con él, sus discípulos, lo habían visto, habían vivido un milagro, habían vivido situaciones desconocidas para ellos antes, ¿sí? Todas al lado de Jesús, pescas milagrosas, habían visto un sinfín de milagros vivido al lado de Jesús. Y Jesús les enseñaba, primero enseñaba a la multitud, pero luego cuando los discípulos entendieron quién era Jesús, cuando los discípulos ya sabían de qué se trataba, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús tenía propósito y que tenía a Él en sus posibilidades y en su naturalidad, en su deidad, ¿sí? Posibilidades que que los discípulos como seres humanos no tenían. Habían visto hacer milagros de todo tipo a Jesús. Sin embargo, dice y relata la palabra del Señor, y acompáñame al texto y lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vaya palabra, vaya momento, ¿no? Hay un sinfín de situaciones en las que podemos abordar teniendo en cuenta este texto. Los que le comentaba recién, aquellos que estaban al lado de Jesús en este momento preciso no eran cualquier persona. Eran personas que vivían con él, que en el cotidiano, en el diario a diario, ellos vivían el milagro y experimentaban la grandeza de Dios a través del ministerio de Jesús. Eran personas que habían visto milagros de todo tipo y habían vivido experiencias de todo tipo, ¿sí? Pero en este momento, ¿sí? Ellos tenían, los discípulos tenían dentro de sí toda esa experiencia, tenían dentro de sí toda la seguridad que donde andaba Jesús sucedía milagros, toda la seguridad que la gente que se acercara a Jesús, sea cual fuere su necesidad, física, espiritual, emocional o económica, ¿sí? Jesús resolvía. Donde andaba Jesús sucedía milagro, pero milagro sobrenatural, también milagros naturales, ¿sí? La pesca milagrosa, ¿sí? Lo sobrenatural, aquella vez que Jesús hizo que una moneda de oro estuviera dentro de un pez y ese pez fuera alcanzado, ¿sí? No sé, se me ocurren miles de milagros que Jesús hizo en ese momento. Sin embargo, habiendo ellos ya experimentado, estamos hablando no de cualquier persona, de gente que tiene tiempo al lado de Jesús, tiempo en compañía y amistad de Jesús. Gente que conoce al Señor, que no es una novedad para ellos que Jesús hace milagros, no es una novedad para ellos vivir la experiencia sobrenatural en el cotidiano, en el día a día. Gente como nosotros que tenemos amistad con Dios. Gente como nosotros que tal vez transitamos algunos años más, algunos años menos, ¿sí? Pero todos transitamos una experiencia personal con Cristo. Todos nosotros tenemos una experiencia de amor con Dios, una experiencia de tempestad, ¿sí? Y
en este momento oportuno de la tormenta que relata la palabra de Dios, ¿sí? Jesús estaba mostrando su humanidad al 100%. Seguramente estaría cansado después de predicar. Nos sucede mucho a los predicadores, ¿sí? Que luego de estar predicando por un lapso de tiempo estamos cansados y necesitamos descansar. ¿Sí? Jesús se acostó y durmió porque en su humanidad necesitaba comer, dormir, necesitaba hacer lo que cualquier otro ser humano hace, también necesitaba descansar. Jesús se acostó a dormir, ¿sí? Y aquellos que estaban alrededor de él, ¿sí? Observaron la situación, ¿sí? Y no tuvieron en cuenta quién era Jesús. No tuvieron en cuenta que si Jesús estaba en calma, ellos deberían tener calma, porque conocían a Jesús, porque conocemos a nuestros amigos. Si mi amigo está en calma, si mi amigo, aquel que está cubriendo mi necesidad, aquel que está alrededor mío, yo lo conozco a mi amigo y mi amigo me conoce a mí, sabe de mis reacciones y yo conozco de las propias, ¿sí? Entonces conozco de la reacción de mi amigo, según la reacción de él, seguramente yo también voy a tener cierta calma, porque entenderé que reacciona como reacciona por alguna situación. ¿Sí? De la misma manera, ellos tenían intimidad con Cristo, ellos tendrían que haber tenido en ese momento la seguridad y la certeza que si Jesús estaba en calma en medio de la tormenta, a ellos les tocaba estar en calma. Sin embargo, la tormenta era recia. Las olas venían en contra de la barca y se anegaba. Pero Jesús seguía durmiendo, Jesús no se alborotó. De hecho, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Sí, evidentemente ellos estaban asustados. No tenían en cuenta quién era Jesús. No tenían en cuenta el milagro que habían vivido, los milagros que habían vivido a su lado. No tenían en cuenta la seguridad que Jesús tenía, porque si él estaba seguro, nosotros estamos seguros. Si mi amigo está seguro, yo estoy seguro, que sea que pase lo que pase, ¿sí? Esa seguridad a mí me irradia seguridad. Entonces dice que relata el texto bíblico, sí, que Jesús los había invitado a pasar al otro lado. Ellos estaban siendo obedientes, estaban acompañando a Jesús. ¿Sí? Tenemos la seguridad que si el Señor nos invita en una travesía, vamos a llegar al destino que tengamos que llegar. Y vamos a llegar de la mano de aquel que nos invitó. Y vamos a llegar acompañados por aquel que nos invitó. Nos ofrece la seguridad de saber de que no estamos solos ante la tempestad, de que no estamos solos ante esta situación. Sé que en lo natural hoy, pasando una situación pandémica en todo el mundo, ¿sí? Y en Argentina, pasando por todo lo que estamos pasando en estos últimos meses, realmente muchos de nosotros no sabemos a qué se debe, pero sí sabemos hacia dónde vamos. Sí sabemos en dónde estamos. Sí sabemos quién es aquel que nos acompaña. Tenemos la seguridad de saber que Jesús jamás se lavó las manos y se hizo irresponsable de mí. Siempre estuvo atento a mi necesidad. Siempre está atento a mi necesidad. Es más, aún en el detalle está. Aún en el detalle más mínimo que tal vez a un ser humano común y corriente se le puede pasar, a Dios lo tenemos en los detalles. Dios es un Dios de detalles, que te acompaña, que en el día a día está ahí abrazándote y con cuerdas de amor rodeándonos, sabiendo que nosotros somos humanos, que también podemos pasar por una tempestad. Tal vez en este momento por la tempestad de la pandemia. Tal vez tengamos una tempestad natural, por nuestro carácter, por nuestra historia. Tal vez estemos pasando por una tempestad emocional, por alguna situación personal, ¿sí? Por alguna situación interna, íntima, que solamente el Señor y nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero quiero que sepas algo, hermano precioso, mis hermanos de sueño de Dios. Sepan, sepan que el Señor no se desentiende de lo suyo jamás, que el Señor está atento. Y sea cual fuera mi tempestad, tal vez, tal vez la experiencia, tal vez la vida, tal vez algún desafío me haya despertado alguna parte de mi carácter
que esperaba que jamás que saliera, sin embargo ahora está saliendo. Tal vez la tempestad interna, que no se lo cuento a nadie, pero me surgen miedos, me surgen dudas, me surgen algunas cuestiones que son lógicas y naturales en el ser humano, ¿sí? Tenemos que entender que el Señor no se desentiende de nosotros, que Él está, si Él está tranquilo, nosotros podemos estar tranquilos, que no estamos solos, que en estos años de experiencia a su lado, tenemos que realmente aceptar que su compañía para nosotros es primordial, que esa compañía a nosotros nos da seguridad, que la compañía de Jesús a nosotros nos da autoridad, que tenemos que saber que aunque suceda lo que suceda, que pueda estar sucediendo en mi vida, la tempestad que fuera, tal vez económica por las deudas, tal vez física por alguna enfermedad, tal vez emocional por algo que me esté sucediendo o alguna falencia, algún movimiento emocional, tal vez espiritual, porque creo no tener el compromiso que debería tener. Tal vez alguna tormenta recia que puede ser que esté inundando nuestra barca, nuestra fe se esté poniendo a prueba. Tenemos que entender lo siguiente. Jesús está en la misma barca que nosotros. Nosotros estamos en la misma barca que Él, ¿sí? Y si Él está descansando, nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor se va a levantar. Y cuando se levantó Jesús, lo primero que hizo fue reprender a la tormenta y al mar, ¿sí? Y con autoridad dijo, calla, mudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces ahí entendieron aquellos que estaban alrededor, que lo que estaba sucediendo, ¿sí? Era algo natural por el lugar donde estaban, era algo natural que sucedía, ¿sí? Pero ahora Jesús les demuestra y una vez más les dice, ¿por qué estáis así asustados? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué estaban todos tan atacados, tan alborotados? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto? Jesús como queriéndoles decir, si ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, ustedes saben el milagro que sucede a través de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dudás? ¿Por qué tenés temor? ¿Acaso la sangre de Cristo no tiene poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu historia? ¿No tiene poder sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre los recursos que Él nos ha dado para salir adelante? ¿Acaso hay algo, hay algún fundamento para que nosotros debamos tener temor? De que el Señor no nos va a oír, no nos va a oír, de que el Señor no nos va a responder, de que se va a desentender de nosotros. Y si aún así se desentendieran, con todo yo debería amar al Señor y entender que aún así Él está en la barca conmigo y que tengo la seguridad de que no estoy solo, de que no estoy solo, que jamás, a partir de que le dije sí a Cristo en mi vida, nunca más volví a estar solo. Nunca más volví a sentir orfandad. ¿Sabes qué es la orfandad? Es el sentimiento de abandono, de no tener padre, de no tener quien te cuide. Te lo dice alguien que vivió la orfandad muy de cerca. Que en mi vida y en mi testimonio puedo decir que muchas veces he tenido el sentimiento de orfandad. Sin embargo, a partir de que Cristo llegó a mi familia, de que Cristo llegó a mi vida, de que Cristo llegó a la iglesia, ¿sí? Y que nosotros vivimos los años que estoy, de los 11 años estoy en los brazos de Cristo. Tengo 40 y tantos, no te lo voy a decir, pero pronto cumplo 40 y tanto más en octubre, ¿sí? Así que en estos tantos años, puedo decir que Cristo jamás me dejó solo en ninguna tormenta y que he vivido tormentas recias, tormentas muy difíciles. Y si hay algo que he aprendido y te lo comparto porque tal vez te pueda alentar, el saber de que a pesar de todas las circunstancias, nuestra fe no debe menguar, nuestra fe debe estar ahí firme, firme sobre la roca que es Cristo, sabiendo que no es a través mío, no es con mi poder que va a suceder el milagro, sino con la autoridad que viene de Dios, con el amor de Dios hacia mi favor,
con el amor de Dios hacia mi cuidado. Es así que va a suceder el milagro que tenga que suceder. Te invito a que si Jesús viene a nuestra barca, que si Jesús está con nosotros, como nosotros le hemos permitido entrar en nuestra vida, no dudes, no le des lugar a la duda, no le des lugar al temor. No le des lugar a esa circunstancia que te aleja de los brazos fuertes de Dios y de la respuesta maravillosa del amor de Dios para con nosotros. No nos demos lugar a dudar de que Jesús se va a desentender. Jesús no estaba desentendiéndose. De hecho, estaba descansando, reposando en medio de la tormenta, porque él sabía quién era. Él sabía la autoridad que tenía de parte del Padre, y él sabía que cuando se levantara iba a actuar en consecuencia. O sea, que vos y yo debemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que somos el sueño de Dios para este tiempo, de que somos las personas indicadas para este tiempo, para lo que viene. Sabemos que nos va a tocar la tormenta, que nosotros no estamos exentos de la tormenta, pero tenemos algo a favor, lo tenemos a Cristo en nuestra barca. Mucha gente en nuestras circunstancias han pasado momentos terribles o peores. Sin embargo, nosotros, aún así el Señor ha estado con nosotros. Aún así, a pesar de nuestra tal vez falta de fe, de seguridad, tal vez falta de seguridad, ¿sí? Aún así el Señor nos sigue acompañando, sigue estando a nuestro lado, en nuestro matrimonio, sigue estando en nuestro divorcio, si es que estamos pasando por una situación de divorcio, sigue estando por lo que sea, el Señor está acompañándonos en la enfermedad, en el quebranto, en el dolor y también en la fiesta. Pero por sobre todas las cosas en la tormenta, es ahí donde Él está esperando que nosotros reaccionemos en consecuencia. Pueblo amado de Dios, a nosotros nos toca estar firmes en este tiempo. El virus que está rondando por ahí nos puede afectar a nosotros, ¿por qué no? No, es probable que nos afecte. Pero aún así el Señor va a estar con nosotros. Aún así, aunque la misma muerte golpea nuestra puerta, nosotros sabemos que Él está. Nosotros sabemos que Él nos va a dar los recursos que necesitamos para salir adelante, para cantar las glorias y la victoria del Señor, para contar las maravillas que estamos viviendo en este tiempo a su lado, para saber de que Él está conmigo y que el temor no va a hacer caso, el temor no va a ser, no tiene lugar en mi vida. El temor no tiene lugar en mi vida, porque pase lo que pase, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo dice la palabra de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me puede separar de su alcance. Nada me puede separar de su grandeza. Nada me puede separar de su voluntad agradable y perfecta. Si estoy en las manos del que todo lo puede, me tengo que parar firme sobre ese conocimiento del poder de Dios, sobre esa experiencia que tengo en Dios, que el ministerio al que me ha llamado, que el lugar en el que me ha puesto, que la autoridad que ha puesto sobre mí, que lo que el Señor ha hecho sobre nosotros, tiene un porqué y un para qué. Tiene un porqué y hay consecuencia de la grandeza de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno. Oremos y clamemos. Pongámonos bajo las alas del que todo lo puede. Guardémonos confiadamente, ¿sí? Y vayamos confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Vayamos confiados al Señor, si es que realmente estamos siendo atacados por el temor, si es que si estamos en medio de una tempestad, ansiosos, quebrantados, ¿sí? Tal vez desesperados, desesperanzados, porque no vemos una respuesta natural. Ok, perfecto, puede que en lo natural no haya respuesta, te lo dice alguien al que alguna vez le cerraron todas las puertas y donde iba, aún los cristianos, aún esa gente de mucha autoridad en Dios y los grandes líderes cristianos me decían que para mí no había respuesta. Pero hubo alguien que se atrevió a abrirme la puerta y decir, contá conmigo, juntos los vamos a hacer. Y hubo una respuesta de parte de Dios y le doy la gloria al Señor, porque Él
ha sabido llevarme y en consecuencia juntos estamos trabajando para que en el día a día la victoria sea sobre nuestra vida, la victoria sea sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, ¿sí? No descarto que haya la prueba porque la palabra de Dios no nos hace exentos de la prueba. Tiene que estar la prueba. Tiene que estar la prueba de nuestra fe. ¿Cómo va a ser probada nuestra fe si no está la prueba? Pero siendo probada nuestra fe va a ser aprobada por Dios, entendiendo que nosotros somos de los que creen. Somos de los que somos capaces de ir más allá de lo que puede dar la naturaleza humana, entendiendo de que Dios está con nosotros. Si Él viene conmigo, no temo. Si Él va adelante, no temo. Si Él me envía, yo voy. Si no me envía, no me muevo. Si Él no viene conmigo, no lo quiero hacer. Sí, quiero hacer la voluntad de Dios porque en medio de la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios estamos seguros, amados. En el centro de la voluntad de Dios es donde tenemos realmente la certeza de su compañía y los atributos que Él tiene para darnos la victoria en cualquier sea la circunstancia que nos esté rodeando, cualquier sea la tempestad que estemos viviendo. Sí, estoy seguro que esta palabra tiene un propósito con ustedes, sueño de Dios. Desconozco, gloria a Dios, porque desconozco cuál es la tempestad que está viviendo este ministerio y tu vida en este tiempo. Gloria a Dios, porque soy nada más que el burro que el Señor utiliza para hablar. Sí, pero Dios es fiel y te está diciendo que cualquiera sea tu tempestad, te pare firme sobre la promesa, te pare firme sobre la palabra, te pare firme sobre la experiencia que has tenido en este tiempo con Cristo, que vayas adelante porque Él está con vos, porque Él no te deja, no te desampara, y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo, dice el Señor, estará con nosotros, con todo estará contigo, no te dejará ni te desamparará jamás, no se desentiende de los suyos. Te aliento, mi hermano, mi hermana, que vayas adelante. El Espíritu Santo te está hablando de una forma particular en este día y te está diciendo que está con vos. No temas, no temas, abrázate a la palabra y a la promesa, que lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Lo vamos a recibir y lo vamos a recibir en fe, entendiendo que Dios es fiel, entendiendo que la grandeza de Dios viene para hacer la diferencia en nuestra vida. Dios es bueno y tiene solo pensamiento de bien para nosotros. Te invito a que no pongas en duda la palabra, no pongas en duda la experiencia que tenés de estar en los brazos de este Dios que todo lo hace, que todo lo puede, que en todo momento está. Hay algo maravilloso de parte de Dios para ustedes en este tiempo. Sueño de Dios, es tiempo de ponerse en pie y poner en práctica todos esos recursos que el Señor ha puesto en sus vidas, en este ministerio, en el llamado que les ha dado, en la promesa que les ha dado. El Señor nos envía, pero no nos envía desarmados. El Señor nos envía, pero nos envía realmente capacitados para toda buena obra. Te bendigo con toda bendición, pero con toda la bendición que viene de parte del Señor. Te bendigo con esa bendición que viene, sí, a través del Espíritu Santo, del don, del talento que el Señor ha puesto. Porque hay algo maravilloso que el Señor quiere hacer y lo quiere hacer con nosotros y en nosotros. Así que te invito a que sueñes, pero sueñes en Dios, a que confíes en el Señor, a que te comprometas y recibas, pero de parte de Dios lo que tengas que recibir, ¿sí? Y que le des al Señor la oportunidad de que la gloria de su presencia se vea en tu vida, que la gloria de su presencia se vea en tu testimonio, que la gloria de su presencia se vea en tu llamado, en tu ministerio, que la gloria de su presencia se vea sobre ti, ¿sí? Como se tiene que ver, porque no vamos a poder tapar el sol con un dedo cuando la presencia de Dios está sobre nosotros. Vamos a declarar con todo que el Señor está siendo fiel y que Él calma esta tempestad, que por más furiosa que sea, Él nos ayuda a ponernos en pie y enmudecer al enemigo, ¿sí? Y llevarlo lejos y echarlo lejos, porque no tiene arte ni parte en nuestra vida, que no tiene arte ni parte en este medio de circunstancia que estamos viviendo. Sabemos que podemos estar siendo afectados, pero Dios es fiel. Dios es bueno y tiene
todo para nosotros, para que nosotros podamos tomar los recursos necesarios para ponernos en pie, para declarar su grandeza. Te invito a que no mengues tu fe, no mengue la fe que el Señor te ha dado. Te invito a que te relajes, relájate. Relájate, deja que el Señor te ministre, deja que el Espíritu Santo te ministre. Relájate en el Señor, confía en que Él sigue siendo Dios y que Él sigue estando delante y que Él sigue estando, ¿sí?, al timón de tu vida. Él sigue guiándote. Él está comprometido con que nosotros lleguemos realmente seguros al lugar que tenemos que llegar, que es a la presencia del Padre. Él está comprometido a que nosotros lleguemos al puerto, ¿sí? Y lleguemos a puerto confiados que el Señor nos viene guardando de toda la tormenta, nos viene guardando de toda circunstancia. Así que te invito, sueño de Dios, a que no dudes, a que te pares firmes, a que no desmerezcas el poder de Dios sobre tu vida, la vida de tu hermano, sobre el ministerio y sobre el llamado o sobre la circunstancia que te toque vivir. Te invito a que tu fe no mengue, que tu fe no sea incapacitada por la experiencia de alrededor, que tal vez pueda ser recia la tormenta y a uno lo angustia y a uno lo quebranta y a veces uno no sabe qué recursos va a utilizar Dios, pero Él tiene recursos. Se llame como se llame ese recurso, lo pondrá en mi mano. Si se llama dinero, si se llama personas, si se llama gente que se ponga al lado tuyo, yo te puedo dar miles de testimonios de gente que ha estado alrededor mío en momentos oportunos para la gloria del Padre y para que yo hoy esté parada contándote la grandeza de quién es mi Dios. Mi Dios es muy grande. Maravilloso es Él. Él es grandioso, siempre victorioso. Él está siempre en victoria. Es maravilloso. Te invito a que no dudes de lo maravilloso que es estar en los brazos del Padre. No dudes de que Dios tiene la última respuesta, la última palabra, aunque la ciencia te diga que no. Aunque la ciencia diga que no hay respuesta. Aunque el mundo te diga que no hay respuesta, aunque alrededor tuyo parezca no haber una respuesta, Dios tiene respuesta, Dios tiene recursos. Él los pone a nuestra disposición para que nosotros no menguemos, sino que seamos de los que avanzan, sino que seamos de los que se paran de pie. ¿Sí? No importa lo que pueda venir, no importa lo que piense el hombre, no importa lo que piense aquel que no conoce mi experiencia con Dios. Yo sé quién es Dios conmigo y yo sé quién soy con Él. Él es mi amigo y me conoce. Él me conoce en intimidad. Ni mi padre me conoce como me conoce Él. Ni mi madre me conoce como me conoce Él. Yo lo conozco. Sé que no me abandona. Sé que a pesar de la circunstancia adversa que me pueda tocar, yo sé que Él está a mi lado tomándome la mano y diciendo: estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. El Señor está ahí para fielmente bendecirnos. Sueño de Dios. El Señor está siendo fiel. El Señor nos está prometiendo, ¿sí?, que Él no se desentiende. Si Él está descansando, si Él está haciendo silencio, es porque sabe que hay una respuesta, ¿sí? Porque sabe que la respuesta está pronta. Así que adelante, sueño de Dios. Les bendigo con toda bendición y le dejo esta palabra maravillosa que el Señor nos trae en este día. Los bendigo. Espero pronto verlos y darles un abrazo. A pesar de la pandemia, nada evita de que nosotros seamos el canal que tenemos que ser de parte de Dios para aquellos que lo necesitan. Que el Señor los bendiga muchísimo, muchísimo.